al origen de la vida, y vamos a tocar los siguientes tópicos. Vamos a hablar de algunas teorías. Vamos a ver un componente filosófico de la época que es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver algunas teorías que son pues eh, comunes. Vamos a hablar un poquito del origen del universo y vamos a ver si podemos terminar con el primer ser vivo, la hipótesis ancestral, árbol de la vida y cómo se clasifican los seres vivos. Esa es la idea. Ok. ¿Están viendo la siguiente diapositiva? ¿Pueden levantar el pulgar ahí? No veo a nadie levantando el pulgar. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Okay. Hay una forma de levantar el pulgar para que ustedes lo tengan en cuenta ahí. Entonces ustedes levantan el pulgar y yo me doy cuenta acá en la pantalla. Entonces el propósito de hoy es que podamos relacionar el origen del universo con el origen de los seres vivos. Eso va a ser bien interesante porque es como la forma lógica de que nosotros podamos entender por qué estamos acá en este momento. Vamos también a familiarizarnos con algunos conceptos de filogenia de una forma muy simple, ¿no? Esto exactamente en el contexto del origen del primer ser vivo y del hombre. Vamos a ver que la filogenia no es más que la historia evolutiva. Es una forma de ver la historia evolutiva de los seres vivos, ¿no? Vamos a interpretar también rápidamente lo que es un árbol de la vida, una visión antigua, una visión moderna. Y esto para que después podamos entender bien lo que es la estructura y la función celular, pero en ese contexto de origen de los seres vivos. Entonces, una de las cuestiones más intrigantes para el hombre moderno, inclusive, y personas de la antigüedad, es, es preguntarse cómo fue el origen de los seres vivos, cómo fue el origen de la Tierra y cómo fue el origen del universo. Entonces son preguntas que se han hecho muchas personas a lo largo de los años. Inclusive esas preguntas no son fáciles de responder para que ustedes tengan una idea de la magnitud y la importancia de lo que significa entender este proceso a la magnitud que nosotros la podemos ver. Ustedes en este momento están en sus hogares y por donde ustedes miren van a encontrar estructuras, en algunos lugares van a encontrar vegetación, animales, personas, en fin. ¿Y cómo es el origen de eso? Es una pregunta supremamente interesante que es lo que nosotros vamos a hablar un poco hoy. Entonces, lo primero es que las primeras personas que intentaron resolver esa pregunta fueron personas bastante antiguas, fueron algunos filósofos. Inclusive tenemos que decir que los primeros que quisieron responder sobre la naturaleza del universo, o sea, cuando hablamos de naturaleza es sobre todos los componentes, cómo está estructurado, cómo se forma, cuáles son sus niveles, en fin, fueron los presocráticos. Eso fue en el siglo VI antes de Cristo. Estos personajes griegos, que eran bastante brillantes, ya tenían, digamos que una formación de cómo se había originado eh, el universo, ya tenían, digamos que las influencias de muchas religiones. En esa época ya existían las diferentes religiones, obviamente, con explicaciones de diferentes puntos de vista cómo se había creado el universo. Entonces, digamos que a las personas que se les debe una explicación más profunda, digamos, y especial de la época es a los presocráticos. O sea, cuando hablamos de presocráticos estamos hablando de todos los filósofos antes
de Sócrates. Más tarde, avanzando un siglo, tenemos a Sócrates en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Aquí Sócrates ya no se centra en la naturaleza del universo porque ya los presocráticos, digamos que habían creado una, digamos que unas teorías o ya tenían una visión de cómo podía haber sido creado el universo. Inclusive en esa época se pensaba que todo lo que nosotros conocemos hoy era una mezcla de aire, agua, fuego y tierra, ¿no? Entonces, para esa época eso era como una ley, que los ingredientes de la creación del universo eran esos que les acabo de nombrar. Inclusive porque estas personas yo considero que eran muy inteligentes porque no tenían los instrumentos que tenemos nosotros hoy. No, no tenemos, hoy tenemos microscopios, pero ellos en esa época no tenían microscopios, no tenían telescopios, no tenían ningún sistema para poder ver mucho más allá como nosotros lo podemos hacer. Entonces, todo eso que ellos pudieron deducir fue simplemente a partir de observación, ¿no? Y de mucho análisis y de mucho pensamiento. Entonces, gracias a esos postulados que ya habían hecho los presocráticos, Sócrates ya se centra más en querer entender sobre el hombre, ¿sí? Cómo se forma el hombre, cómo es estructuralmente el hombre. Entonces, en esa época se hicieron algunos avances en medicina. Digamos que ya comienza la medicina como tal, en un sentido más yo no sé si llamarlo como una profesión, ¿sí? Tal vez para la época no se puede comparar como hoy, pero sí con una visión más estructurada, ordenada de ese conocimiento. Pero para entender al hombre, entender el funcionamiento, obviamente para beneficiarse en esa época de esos conocimientos, para poder dar mejora a algunas enfermedades. ¿Ok? Inclusive, pues ya existían algunos fármacos simples. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero la China ya para esa época estaba muy avanzado en muchas áreas y ya tenían algún tipo de medicina, sobre todo medicina natural, ¿no? Me refiero a esos aspectos, ¿no? Avanzando en el tiempo, ya en el siglo IV antes de Cristo, aparecen otro tipo de filósofos, ¿no? Digamos que ya centran su pensamiento en la existencia. Entonces, tal vez ustedes se acuerdan en el colegio, entonces la pregunta esa del ser o no ser, ¿no? Entonces, si, si existo, si no existo, esas eran preguntas bastante interesantes porque hacía un análisis bien profundo de lo que podía ser el hombre, de lo que podía ser la vida. Entonces, una frase pues típica es, si pienso, existo, ¿no? Algo así como eso, ¿no? Eh, Siguiente a estos personajes de esa época, aparecen los epicúreos, estoicos, pero aquí vuelve otra vez más a tener la influencia de la naturaleza del universo y el ser vivo más en las corrientes religiosas, ¿no? En las diferentes corrientes religiosas. O sea, para esta época ya tenemos las primeras personas que ya postulan el origen del universo de una forma simple y el origen del hombre de otra forma obviamente simple, a diferente a las creencias religiosas o las diferentes doctrinas que podían existir en la época. Lo que quiero decir es que ya teníamos personas que ya no se sentían satisfechas solo con la explicación de que había un dios o que habían dioses que habían creado todo lo que nosotros podemos ver. Entonces, en esa época nosotros tenemos también que entender que aparece el inicio de las ciencias, inclusive las primeras universidades de la época. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Pues si no hay preguntas, vamos a seguir avanzando. Eh, Antes de avanzar a la siguiente diapositiva, aquí en este siglo, una de las explicaciones del origen de los seres vivos se enfoca en la generación espontánea, que es la que vamos a ver. Entonces,
las primeras teorías de origen de los seres vivos estaban acá, ¿no? Entonces ya veíamos la generación espontánea y también las teorías de que Dios había creado todo, ¿no? Entonces, aquí quiero que ustedes me digan si están escuchando el sonido del video antes de correrlo totalmente. Sí, sí, lo escucho. Ok. Looking at the pictures of these extinct prehistoric animals, it is difficult to believe that they had once walked. In this module, you will learn about the origin of life. Looking at the pictures of these extinct prehistoric animals, it is difficult to believe that they had once walked on our planet. Ok, entonces yo voy a ir haciendo una interpretación de lo que dice el video. Tienen que subirle todo el volumen a sus PCs o celular o en lo que estén conectados para poderlo escuchar porque pues este sistema no sería el ideal, ¿no? Entonces, lo que está mostrando aquí el video, primero muestra en la pared unos animales prehistóricos, ¿no? Ustedes vieron ahí, creo que un tigre de sable, ¿no? Un mamut espectacular, ¿no? Y dice que increíblemente estos animales ya no existen. Y aquí exactamente en esta parte del video muestra otro tipo de individuos. Y dice que es increíble que estos individuos habitaron la Tierra. Obviamente, como lo dice así, tenemos que entender que ya están extintos. In fact, the Earth and its numerous life forms were originally different. To understand the changes in life forms on Earth over millions of years, Entonces, aquí en esta otra parte, él está diciendo que no solo que es increíble ver esa diversidad, sino esa forma y esa cantidad de individuos que habitaron la Tierra. Y ver cómo pueden haber cambios entre ellos, ¿no? Porque en la primera parte mostraba el mamut, el tigre de sable, y después muestra otros individuos totalmente diferentes. Y hasta llega también a un esqueleto de un dinosaurio, ¿no? Y aquí dice que para entender cómo se formaron estos individuos y esa gran diversidad, hay que entender el origen de la vida. we need to know how life originated. The origin of life forms, or biodiversity, is interlinked with the evolution of the Earth, which is again closely. Entonces, para entender esto, hay que entender el origen de la Tierra y tener claro de que eso está totalmente ligado con esta formación. Associated with the evolution of the universe. The universe is vast, comprises many. O sea, que está asociado con el origen de la Tierra, pero también con el proceso de evolución para llegar a la Tierra. Y aquí va a entrar a lo que sería el origen del universo. Galaxies and is almost 20 billion years old. The Big Bang Theory attempts to explain the origin of the universe. According to this theory, Entonces, como se está buscando una explicación, él llega a la teoría del Big Bang, ¿ya? ¿Y por qué habla de la teoría del Big Bang? Porque para poder explicar el origen de la vida en la Tierra, se tiene que entender el origen del universo. Y decía también que el universo tenía alrededor de 20 billones de años. A huge explosion caused the infinitesimally small, hot and dense universe to exist. Entonces, en este momento lo que va a explicar es qué es el Big Bang. Entonces, el Big Bang en español es simplemente la gran explosión. Y esto es una de las teorías más acertadas de cómo se originó el universo. Porque es una teoría aceptada por muchas personas, porque tiene una explicación lógica en relación a los pasos que pudieron suceder en esa época lejana. Entonces,
Aquí inicia diciendo que el Big Bang inicia en un momento especial y en un momento, una infinitésima fracción de tiempo, rápida, muy pequeña, porque el Big Bang explica que el universo se origina a partir de una gran explosión y tenemos que visualizar esto, pues tener mucha imaginación también, porque esa gran explosión se da en una área extremadamente pequeña, como más o menos la cabeza de un alfiler, y en esa área supremamente pequeña no existe ni tiempo, ni materia, ni espacio, ni gravedad. Lo único que existe, según esta teoría, son algo que se conoce como partículas subatómicas. O sea, no estamos hablando de átomos. Todavía no hay átomos, o sea que todavía no hay materia. Pero sí, supuestamente, debieron existir diferentes partículas pequeñas que estaban en constante movimiento y colisión y que generaron esta reacción que desencadena la explosión. Bang, which resulted in the lowering of temperatures. It even states that the universe continues to expand even today. After the passage of time, Entonces, aquí, esta es una explicación muy rápida de lo que es el Big Bang. Entonces, después de esa gran explosión, inclusive él dice que el universo todavía hoy está en expansión y esa es la realidad. Entonces, esa gran explosión, en ese primer momento de explosión, avanza en el tiempo, avanza y es lo que nosotros vamos a ver ahora como la formación de lo que conocemos. gases such as hydrogen and helium got formed. Aquí entramos a una parte de la gran explosión, que es una muy adelante en el tiempo, donde ustedes ven que se hablan de dos átomos, ahora sí, hidrógeno y helio, que generan una reacción mucho más fuerte y a partir de eso comienzan a crearse los otros elementos. They condensed due to gravitation and gave rise to different galaxies in the universe. One of the galaxies known to us is the Milky Way. Entonces, hasta esta parte, esa gran explosión ha partido de un momento cero. Ese momento cero se inició por unas partículas subatómicas, o sea, como les decía, no hay masa, no hay gravedad, no hay tiempo, no hay espacio, y esas partículas generan esa gran explosión comienza a avanzar y a reaccionar entre ellas. El primer paso es la creación de los átomos. Y ustedes vieron que ahí en el video aparecen los primeros átomos que son helio, hidrógeno. Y a partir de esos átomos comienzan a generarse los elementos que nosotros conocemos, o los elementos de la tabla periódica. Una consecuencia de eso es que eso es un proceso de síntesis fuerte, de síntesis química, y lo que genera, y tenemos que tenerlo claro, es materia. ¿Qué es materia? Simplemente es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por eso vemos en este momento un ejemplo acá, donde está la Tierra, el Sol y los planetas. Which contains the solar system, and the Earth is one of the planets in this system. At the time of its formation, there was... Ok, entonces, aquí entramos ya a una parte donde el video ya presentó cómo se origina el universo. Y tenemos que tener claro que sin ese proceso lógico de formación del universo, no se puede formar, no se pueden formar los planetas. Obviamente, nuestro planeta está dentro de esa explicación. Entonces, aquí vamos a entrar a una parte. Ya el universo, hay una explicación del universo que es el Big Bang, y ahora vamos a entrar a la formación de la Tierra. Entonces, en los primeros momentos de la Tierra no la podemos imaginar como está ahora, sino la Tierra tuvo unas condiciones supremamente agresivas, violentas, sin oxígeno, con altas temperaturas, volcanes, gases tóxicos, que fueron el resultado de ese momento de condensación de toda esa materia que por gravedad se unió y formó esta
gran estructura. Sí, los átomos que nombró ahí son hidrógeno y helio, es correcto. Entonces, ya vamos a entrar entonces al origen de la Tierra. ¿Por qué no podemos hablar del origen de los seres vivos sin tener claro el origen del universo, el origen de la Tierra? Porque los seres vivos son una consecuencia simplemente del acondicionamiento de estos dos grandes eventos. No atmosphere on the Earth. Its surface was covered by water vapor, methane, carbon dioxide, Entonces, en esos momentos de la Tierra, que son los primeros momentos de la Tierra, después de la creación de esa gran estructura, lo que había eran diferentes gases, ¿no? No teníamos agua líquida, había dióxido de carbono, había amonio, había nitritos, en fin, eso, y estaban libres en la atmósfera. Pero estos átomos que están aquí son supremamente importantes porque vamos a ver unas reacciones que se dan y se dan gracias a que las condiciones de la Tierra permiten que se dé este proceso de síntesis. and ammonia released from the molten mass. Gradually, the ultraviolet rays of the sun broke up the water, which was in vapor state, into hydrogen and oxygen. Entonces, ustedes veían que el agua que había no era agua líquida, sino agua que estaba en vapor. Y esas temperaturas y esa reacción que se da lo que hace es que se desdoblen estos enlaces y se libere estos átomos de hidrógeno y que unos átomos de oxígeno acá. Y vamos a ver la reacción que sigue. Hydrogen, being a lighter gas than oxygen, escaped. Thereafter, oxygen combined with ammonia and methane, which led to the formation of water, carbon dioxide. Entonces, aquí nuevamente están libres las moléculas de oxígeno, pero se da la reacción nuevamente con amonio y nuevamente se produce agua y óxido nitroso. And other gases. The high-energy ultraviolet rays of the sun struck the oxygen molecule and split it into oxygen atoms, which in turn reacted with other oxygen molecules to form ozone. Entonces, como ven, habían esos átomos de oxígeno que quedaban libres, ¿no? Por todas esas reacciones que se daban. Y las mismas condiciones de la Tierra hacía que ese oxígeno pudiera liberarse y en este caso, como lo vemos, cubrir la Tierra. Pero si vemos un paso atrás, vemos que ese oxígeno, The gases. The high-energy ultraviolet rays of the sun struck the oxygen este oxígeno que está en esta forma molecular, también va a reaccionar por estos rayos del sol, molecule and split it into oxygen atoms, se divide en estos átomos which in turn reacted with other oxygen molecules to form ozone. y entonces reacciona con estas otras moléculas de oxígeno y forma el ozono. Y que la capa de ozono para nosotros hoy es supremamente importante porque es una barrera que impide el paso de algunos de estos rayos ultravioleta que para nosotros son dañinos. Y obvio que para esta época, al no existir esta capa de ozono, muchos de esos rayos estaban acá y no permitían el desarrollo de algún tipo de individuos, ¿sí? Pero al pasar esto, tenemos este otro evento supremamente Some of the water importante. vapor cooled and came down as rain, which filled all the deep depressions on the earth. Entonces, al estar esa capa de ozono ya formada, las condiciones de la Tierra cambian, ¿sí? Al cambiar, ya recuerden que no había agua líquida. Y en este momento, esa agua que está en vapor, lo que va a hacer es que va a generar lluvias, se va a condensar y va a caer y va a formar los cuerpos de agua que hoy conocemos. And formed oceans. It is estimated that life appeared on Earth 500 million years after its formation. Entonces aquí él dice que ya está hablando de que los primeros organismos vivos aparecen acá. Él habla de alrededor de 500 millones de años, creo que es lo que dice, pero no es exactamente así. Y vamos a mostrarlo ahorita con un reloj biológico para que veamos los pasos mucho más claros, porque este video salta
algunos pasos. There are different theories. Lo que es importante aquí, hasta este momento, que quiero que tengan claro, es que vemos el origen del universo, el origen de los de las constelaciones, dentro de eso la Vía Láctea, el origen de los planetas, y dentro de eso también tenemos que los planetas están dentro de los sistemas solares, ¿no? Para poder después decir que se dieron las condiciones apropiadas para los primeros individuos. Entonces aquí vamos a hablar de las teorías que están detrás del origen de la vida en la Tierra. ¿Ok? Entonces vamos a ver un resumen bien rápido de cuáles son y yo voy a entrar más en detalle en cada una. Try to explain the beginning of life on Earth. Some of them are panspermia, spontaneous generation, biogenesis, and chemical evolution. Panspermia is the oldest theory founded by Greek thinkers. It explains that units of life called spores were transferred to different planets. Panspermia assumes that seeds of life exist all over the universe. Therefore, the life on Earth may have originated after one such seed was deposited on the Earth from somewhere in the universe. This theory generates much interest even today. Another belief was that Ok, entonces la teoría panspermia aquí rápidamente lo que nos muestra es que la vida que conocemos en la Tierra se origina porque algún evento extraordinario, por ejemplo, como un meteorito, un asteroide, trajo una espora, que eso es lo que muestra y nosotros vamos a hablar un poquito más de eso ahora. Ahora seguimos con la generación espontánea. life arose from inanimate things. The theory of spontaneous generation assumed that life came out of non-living, decaying, and rotting matter, such as stones, straw, and mud. Even famous Greek Entonces que esta generación espontánea lo que dice es que la vida podía convertirse de otros elementos como piedras, creo que heno y barro. thinker and philosopher Aristotle believed in this theory. In fact, this theory was used to explain even Anton von Leeuwenhoek's findings of animalcules using the simple microscope. Moreover, some scientists, such as John Needham, supported the theory of spontaneous generation by conducting some experiments. In one of his experiments, Needham boiled chicken broth in a flask and then cooled it to room temperature in an open container. Later, he sealed this container. After a few days, he observed a few microbes in it. Needham believed that some life force had brought about this spontaneous generation in the chicken broth. Entonces aquí vemos Aristóteles que aparece, pues que es uno de los personajes a los cuales se le atribuye la formalización de esta teoría por cómo la defendió en su época, porque en esa época era una creencia fuerte, y comienzan los primeros experimentos para poderla refutar. Aquí ven el experimento de Needham en estos frascos, intentando demostrar que la generación espontánea no existe. Needham aparece en una época importante donde ya se había resuelto que la generación espontánea no aplicaba para algunos organismos, que es lo que vamos a ver ahora. Pero aquí lo que quiero mostrar es que en esta época donde ya había aparecido Francisco Redi, que hablaba de los animáculos, y podía hablar de los animáculos porque los veía a través de un microscopio, Needham hizo un experimento para demostrar que la generación espontánea no era válida. Y lo que hizo fue matar estos microorganismos que estaban ahí con algo de calor y ver que al principio pues ellos morían, pero después sobrevivían. Y en esa época pues eso era una cosa muy interesante para ellos, porque como no existía, no tenía la tecnología que nosotros tenemos,
y al ver de nuevo que estos individuos volvían a vivir, pero no porque volvían a vivir, sino porque se contaminaba de nuevo el material, entonces Needham no pudo demostrar totalmente que la generación espontánea existía. Era válida, perdón. Generation was in vogue until a German biologist, Rudolf Virchow, challenged it with his theory called omnis cellula acellula, which expounded that living cells can arise from pre-existing cells. However, he could not prove this theory of biogenesis. Later on, Luke. Entonces, aquí Virchow, que también intenta como demostrar que la generación espontánea, simplemente ustedes ven que él postula que cualquier célula proviene de otra célula. Y ya se hablaba a ese momento de célula porque ya existía el microscopio, ¿ok? Y aquí aparece Louis Pasteur, que es el que va a ponerle fin a la discusión de la generación espontánea. Pasteur, with his experiments, proved the theory of biogenesis and forever silenced the advocates of spontaneous generation. In his experiment, he used pre-sterilized sealed flasks with killed yeast. These flasks did not show any signs of life. On the contrary, in another flask, he exposed killed yeast to air. Surprisingly, living organisms were found in this flask. Another theory, called the theory of chemical evolution. Entonces, ahí, como les decía, aparece Louis Pasteur ya poniéndole fin a la generación espontánea con un experimento especial que él hace, utilizando alta temperatura a 120 grados centígrados, logrando esterilizar eso. Él es un experimento que lo vamos a ver más adelante. Lo importante con él es que a partir de Pasteur se da como ya la apertura de lo que sería la biogénesis. O sea, la biogénesis lo que dice es que los seres vivos no se originan de cualquier forma ni en cualquier momento como la teoría de la generación espontánea, sino que se originan a partir de otros seres vivos. Vamos ahorita con la teoría de la evolución química. Was expounded by Russian scientist Alexander Ivanovich Oparin and British scientist John Burdon Sanderson Haldane. They proposed that the first form of life originated from pre-existing non-living organic molecules such as RNA and protein. Estos dos personajes supremamente importantes, los vamos a ver también ahorita más adelante, ya postulan que las moléculas que nosotros conocemos hoy, inclusive ponen esos dos ejemplos, un RNA y una proteína, están porque deben haber unas otras moléculas persistentes o precursoras, o sea, en otras palabras, moléculas más simples, indicando de que debe haber un proceso evolutivo también en estas moléculas complejas. They also pointed out that the birth of life was preceded by chemical evolution or the formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. When the Earth was created, the conditions were high temperature, volcanic storms, and reducing atmosphere consisting of methane and ammonia. In 1953, American scientist Stanley Lloyd Miller recreated these conditions in a laboratory. He created an electric discharge in a closed flask containing methane, ammonia, hydrogen, and water vapor. Entonces, este experimento que hace Stanley Miller y su mentor Harold Urey en Estados Unidos, en la Universidad de California, recrean las condiciones de la Tierra primitiva con este montaje que ustedes ven de estos tubos. Y lo que hacen es introducir probablemente los gases que existían en esa época, como vemos aquí, corrientes eléctricas, vapor de agua, y ponen esto a reaccionar. At 800 degrees centigrade and observed the formation of amino acids. Lo supremamente interesante es que esto soporta lo que decía los anteriores científicos, Oparin y Haldane, que las condiciones de la Tierra primitiva debieron reaccionar
y hacer que se formaran estas moléculas, de moléculas orgánicas, se originaran de moléculas inorgánicas. Por ejemplo, en este experimento ellos logran sintetizar aminoácidos, que es uno de los constituyentes de las proteínas. Later on, while conducting similar experiments, other scientists observed the formation of sugars, nitrogen bases, pigment. Entonces, después, ya que estos científicos demostraron eso, pues esto abrió la puerta para que otros científicos siguieran mejorando este experimento, agregándole otras características, inclusive presión, porque aquí no hay presión, y lograron sintetizar otro tipo de moléculas como azúcares, pigmentos, bases nitrogenadas, y estos son grasas. Todo eso que nosotros estamos viendo es supremamente importante para la vida, y lo que demuestra es que esas condiciones, aún siendo inhóspitas, fueron oportunas para que se sintetizaran estas moléculas orgánicas, o que ahora podemos decir que son biomoléculas. And fats as well. Interestingly, when meteorite content was analyzed, similar compounds were found in them, which proved that similar processes occurred in other parts of the universe as well. Aquí, ya finalizando, están mostrando que estos componentes se han encontrado en rocas, como este meteorito, lo cual se relaciona con esto que habíamos hablado de la teoría de la paspermia. Mire que al principio la teoría de la paspermia hablaba de una espora, digámoslo como algo, como una semilla, ¿no? Pero aquí esta habla de otro diferente nivel de la teoría de la paspermia, que es el nivel de moléculas orgánicas. Simplemente lo que dice este momento de la paspermia, esta otra visión de la paspermia, es que en esta roca, en sus grietas, podían estar estas moléculas, y estas moléculas, al llegar a la Tierra, en las condiciones que estaban, reaccionaron y crearon las condiciones para los primeros seres vivos. Thereafter, the theory of chemical evolution was most widely accepted. However, there were still doubts about how the first cell came into existence. Cellular forms of life originated around 2,000 million years ago as unicellular organisms in water. Entonces, mire cómo ya está terminando acá el video, diciendo de que a pesar de que estas teorías presentan una explicación de cómo se pudo haber originado la vida, no pueden recrear de ninguna forma un organismo vivo. O sea, ninguna de esas teorías genera un organismo vivo. Demuestra cómo se pueden crear estructuras de los organismos vivos, como vimos en lípidos, carbohidratos y aminoácidos. Y inclusive ya una de las cosas que van a ustedes poder encontrar en la literatura es que Haldane y Oparin hablaba de un tipo de previonte. Ese previonte se llamaba coacervado, que es antes de lo que nosotros conoceríamos como el primer organismo unicelular. ¿Ok? Pero lo que ya se aclara aquí es que los seres vivos provienen de otros seres vivos, ¿sí? No, el origen se relaciona con el proceso de evolución química, con una serie de pasos supremamente interesantes, recreables para demostrar que se pueden hacer biomoléculas, pero no recreables para tener una célula en laboratorio. Hasta se pueden tener vesículas similares con algunas estructuras muy parecidas a la célula, pero no se pueden considerar como seres vivos. Probable that all life forms originated in a water environment. This theory of chemical evolution, which explains that first life forms arose from non-living molecules through evolutionary forces, is now widely accepted. However, the origin of life is a fascinating and curious topic, which will forever invite a lot of debate and speculation. You have now reached the end of this module. In this module, you learned that the origin of life is interlinked with the evolution of the Earth, which is linked with the evolution of the universe. The universe is vast and comprises many galaxies and is almost 20 billion years old. The
Big Bang theory refers to a singular, huge explosion which caused the infinitesimally small, hot and dense universe to expand and then cool. Panspermia is the oldest theory expounded by the Greeks, which assumes that units of life called spores were transferred to different planets. The theory of spontaneous generation believed that life came out of decaying and rotting matter, such as straw and mud. Louis Pasteur founded the theory of biogenesis, which explains that life comes only out of pre-existing life. The theory of chemical evolution, which states that the first life forms arose from non-living molecules through evolutionary forces, is now widely. Que tenemos una teoría del origen de los seres vivos, el origen del universo, es algo muy controversial, porque una teoría tiene que ser algo que se comprueba a través del método científico, que se prueba, ¿cierto? Que se refuta, se valida o no por el método científico. Y fuera de eso tiene que haber diferentes personas que confirman eso. Entonces no tenemos como tal teoría, sí, a ciencia cierta, pero el término lo han puesto porque están bastante convincentes, ¿no? Entonces también tenemos que ver que esas teorías, por eso las pongo así entre comillas, hay que meter también las creencias, en mi opinión, ¿sí? Y las creencias del origen de la vida, pues también hay que meterlas porque obviamente no tienen cómo comprobarse. Y en mi opinión también son válidas. Entonces, vamos a adicionar aquí a esas teorías y creencias del origen de la vida al creacionismo, que ustedes vieron que no lo hablamos. Inclusive los presocráticos intentaban buscar una explicación del origen del universo, del origen de lo que podían ver, pero en esa época también existía la creencia de que había uno o varios dioses, ¿no? Pero aquí tenemos un registro del creacionismo que vale la pena que ustedes lo miren también, y es el que hace Moisés. La interpretación de Moisés explicaba a las personas de esa época de cómo Dios creó lo que existe, ¿no? Entonces, esto es un registro que es válido también porque está escrito en un libro y hay que conocerlo independientemente de la creencia que uno tenga o no. ¿Ven? Y tenemos entonces nuevamente el que hablábamos del espontáneo. No solo Aristóteles pues era un abiogenista, o sea, un defensor y creador de la generación espontánea, pero no solo él, los antiguos presocráticos también pensaban eso, y a pesar de que no creían que fuera por Dios, pero sí creían que de pronto era por generación espontánea o de la nada, ¿no? Otro aspecto que quiero resaltar acá es que esto viene antes de Cristo, ¿no? 600, esto tiene 14 siglos antes de Cristo. Aquí tenemos 3 siglos antes de Cristo. Y cuando realmente se da una explicación del origen de los seres vivos, se da llegando al siglo XIX, ¿ok? Entonces, muchos años pasan para poder tener una teoría, digamos, experimental, con pruebas, por lo menos no creando vida, pero sí demostrando que la vida no se genera de la nada, ni de forma espontánea, ni en cualquier momento, de acuerdo con el experimento que hizo Pasteur, ¿no? Entonces, estos 4 personajes simplemente se unen en cuanto a su pensamiento y sus experimentos para poder encontrar una visión de cómo se origina la vida, inclusive refuerza la teoría del Big Bang porque nos muestra algo que es el proceso quimiosintético de formación de moléculas, macromoléculas y estructuras altamente complejas como lo que somos nosotros, ¿no? Y la panspermia, que lo vimos también en el video del origen de la vida en la Tierra, pero a partir de influencia de un evento extraterrestre como un meteorito, ¿no? Sea una semilla, sea un microorganismo o sea los elementos. Bien, entonces para que tengamos una visión completa de lo que podría explicarnos el origen de los seres vivos, como quiera que usted lo acepte. Entonces, estos son los personajes de la generación espontánea, ¿no? Aristóteles, solo para ir cerrando, que había un principio activo que era lo que generaba la aparición de estos individuos, como la generación espontánea.
Jean-Baptiste Van Helmont, que es lo más clásico que uno escucha de la generación espontánea, es que colocaban una camisa sucia y aparecían ratones en esa camisa, y eso explicaba el origen de la vida, por lo menos en los ratones. Aquí Jean-Baptiste Lamarck hablaba de materia y vida, o sea, relacionaba también el aparecimiento de estos organismos de la nada, pero gracias a la materia, ¿no? No tenía cómo explicar más allá porque no veía el proceso anterior, ¿no? Inclusive Jean-Baptiste Lamarck es un personaje muy importante para la biología. Se considera como el padre de la biología, y ustedes van a encontrar otras teorías de Lamarck que no las vamos a hablar en este curso. Entonces, abiogénesis o generación espontánea, la vida puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Es lo que dice esta teoría. Entonces, ¿cómo se refuta si ya los experimentos, ¿no? Aquí vemos el primer experimento, lo hizo Francisco Redi. ¿Por qué lo hace él? Porque él ya tenía una visión más grande, ya ya se conocían los primeros lentes y era una persona muy curiosa. Entonces, mira aquí lo que hace: frascos abiertos, carne, dentro de los frascos abiertos llegan las moscas, ¿no? Después, otro tratamiento con carne y frascos cerrados, las moscas no entran. Y adivinen, no hay gusanos en la carne. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la generación espontánea no sirve para estos bichos. ¿Ok? Aquí lo comienza a demostrar. Y aquí hace otro tratamiento. Lo que pasa es que en últimas, esto se descompone. Y si lo vemos en la lupa, vamos a encontrar microbios aquí, organismos pequeños, porque pueden pasar a través de estas selladuras. Entonces, Francisco Redi fue el primero que comienza a intentar refutar, pero miren, no puede refutarla para microorganismos, sino para organismos más grandes. ¿Ok? Entonces, aquí estos personajes son importantes, ¿no? Redi, como ya lo habíamos hablado, John Needham, que ustedes vieron en el video, que hace el primer experimento intentando demostrar que la generación espontánea no era válida para microorganismos, porque ya Redi había intentado, lo había hecho para organismos grandes, pero no pudo demostrarlo porque el frasco volvió a tener vida, y él lo que decía es que lo que decían los personajes de la época es que si se calentaba mucho este material, se mataba lo que consideraban la materia o la chispa que daba la vida, ¿no? Entonces, lo que comienza a pasar aquí son eventos interesantes. Por eso les decía que los científicos siempre se basan en el conocimiento de otros científicos, comienzan a hacer más cocciones, o sea, aplicar más temperatura. Spallanzani y hacen lo mismo, porque Needham no utilizó temperatura suficientemente alta. Inclusive, Pasteur utiliza 120 grados de temperatura para demostrar ya definitivamente que la generación espontánea no existe, y hace este experimento, que es lo que les decía a ustedes. Coloca el caldo, ¿sí? Le aplica calor y dobla el cuello de él, hierve el caldo, y lo que pasa con este cuello acá es que no puede entrar ninguna partícula, ningún microorganismo, nada, absolutamente nada acá. O sea que lo que queda aquí está totalmente estéril. Si la generación espontánea existiera, debería seguir, debería reproducirse las bacterias acá, pero miren que no pasa nada, ¿ok? Y no pasa nada simplemente porque no están las condiciones, no hay otra bacteria que colonice. Recuerden, en el video hablaba Virchow, una célula proviene de otra célula, lo decía en latín, pero básicamente lo que está demostrando Luis Pasteur es que si aquí no hay una célula viva, no va a aparecer ninguna otra célula viva de forma espontánea, ¿no? Tenemos aquí el matraz vertical, permanece sin microorganismos, ¿no? Pero si se inclina un poco, este mismo se inclina un poco, lo que va a hacer es que los microorganismos lleguen aquí, ¿sí? Y vuelvan a colonizar, y nuevamente el caldo de cultivo, al verlo en un microscopio, se observan los microorganismos. Entonces, lo que está mostrando aquí y definitivamente refutando es que la generación espontánea no existe, la vida no aparece de la nada, sino que aparece de otra vida preexistente, que es lo que está pasando acá. Ok, esto es Pasteur el que
le pone fin a la generación espontánea, dándole vida a la teoría de la biogénesis. Entonces, eso para nosotros ubicarnos acá. Lo que estamos viendo aquí, la Tierra como la vemos en nuestras condiciones, es simplemente una consecuencia de este primer evento de acá del tiempo cero, 13.77 billones de años. Y en ese momento del tiempo cero es un proceso gradual. Tenemos una época donde no hay materia, pues hablaron de antimateria, hay una época donde lo mejor que se puede decir es que no hay absolutamente nada, lo cual es supremamente difícil de entender, por lo menos para mí. Pero lo que pasa es que a medida que avanzan los millones y billones de años acá, comienzan a crearse soles, estrellas, galaxias, nuestra Vía Láctea y nosotros que estamos acá. No es un proceso abrupto, sino un proceso largo, extremadamente largo. Un proceso complicado también, hay que decirlo, de unas magnitudes imposibles de recrear en un laboratorio. Bien, si nos vamos a remontar ahora sí, inclusive respondiendo a algunas de las preguntas que habían ahí, el primer organismo, ¿cómo fue el primer organismo? ¿Sí? Entonces, la vida primero se origina en unas condiciones que no son iguales a esta ahora, sino unas condiciones diferentes. Unas condiciones que también van cambiando gradualmente, que lo vamos a ir viendo ahora. La cuestión es cómo fue el primer individuo. Hoy tenemos individuos de esta forma, con un sistema de paso de información genética del DNA al RNA a proteínas, lo cual vemos que nuestros individuos actuales son complejos, ¿no? Tienen 3 moléculas para poder procesar esto. Entonces, lo lógico es que el primer individuo no debe ser así, sino un individuo muy simple, pero un individuo que tuviera la capacidad de tener una molécula donde estuviera su información genética. Y aquí vemos estas 2 moléculas, el DNA y el RNA. Cualquiera de las dos tiene esa codificación genética. Este solo RNA traduce a esto. Entonces, hay una teoría que se llama la hipótesis ancestral para explicar el primer individuo, que el primer individuo probablemente fue de un ácido nucleico tipo de RNA. ¿Ok? ¿Por qué se dice esto? Porque probablemente esos primeros individuos tenían que ser muy simples. Esta molécula de RNA es de una sola hebra y esta DNA es de doble hebra. Esta molécula tiene una característica interesante y es que si ustedes, vamos a poner aquí este ejemplo, yo tengo una hebra, RNA tiene una hebra, ¿sí? DNA es de 2 hebras. El DNA tiene 2 hebras. Es lo que ustedes ven, una cadena de DNA siempre va a tener 2 hebras, ¿cierto? Y esas 2 hebras acá. El RNA de una hebra tiene algo interesante. Este es de una hebra, un ejemplo. Ese RNA puede autocomplementarse en algunas áreas y si yo lo veo así, autocomplementado, yo lo veo de 2 hebras, ¿cierto? Entonces, eso es una de las características que pueden decir que el RNA, el primer ácido nucleico, en ese momento debió ser un RNA, y ese RNA debió cumplir con la misma función del DNA, que sería autorreplicación. Al autorreplicarse tenemos algo interesante, y es que esta célula se puede dividir, o sea, podemos tener 2 células hijas, ¿no? Un probable avance de esto es el siguiente, ¿no? Individuos autorreplicantes, individuos que pueden hacer este sistema de traducción, ya explicando cómo aparecen las proteínas. Ya sabemos que en el medio habían azúcares, aminoácidos, algunos tipos de bases nitrogenadas también. Entonces, lo que pudo haber es que este individuo, tomando del ambiente algunos de estos nutrientes, hizo este proceso de síntesis a proteína. Además, porque este RNA en este momento podía cumplir funciones de enzima, o sea, funciones catalíticas. Esto es un RNA como ustedes lo ven acá. La tira es rosada, que se puede acoplar a otro sustrato, que podría ser otra tira de RNA, miren. ¿Ok? Él se va a acoplar con su pareja correspondiente. Y así puede hacer función catalítica. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, este sería el proceso de la hipótesis ancestral, el primer individuo muy simple.
y se demuestra con las ribosinas, que son, actualmente existen estos RNAs que pueden actuar como enzimas. Bien, aquí vemos el reloj biológico de la vida, ¿no? Entonces ya nos vamos a ir a la Tierra y el tiempo de la Tierra. El primer momento del tiempo de la Tierra es extremadamente difícil de calcular en nuestra cabeza de acuerdo a la realidad. Por eso digamos que se hizo esto, es un reloj biológico donde cada segundo equivale a 52.000 años, cada minuto 3.125.000 y una hora a 187.500.000 años, ¿no? Perdón. Entonces, aquí esto lo que nos recrea es cómo se originan los eventos de acuerdo al tiempo. En el primer momento cero tenemos la Tierra. Ya viene el origen del universo y la Tierra pasa por diferentes etapas. Esas diferentes etapas las podemos ver por las rocas. Hay un video que les puse a ustedes, quiero que lo miren. Les va a explicar mucho la relación. Cambia las condiciones en la Tierra como lo vimos nosotros y están las primeras biomoléculas aquí y se den las condiciones especiales para que tengamos el primer individuo. Por ahí me hicieron una pregunta, ¿el primer individuo fue procariota? Sí, tuvo que ser procariota, porque es un individuo simple, sin organelas, sin núcleo, pero con un tipo de ácido nucleico, probablemente en este momento un RNA, es lo que todo el mundo piensa y por lógica debió ser así. Después surgen los primeros organismos procariotes también, pero con pigmentos. Mire que en el experimento de Stalin y Milley, ellos lograron sintetizar algunos pigmentos. Estos pigmentos lo que pueden hacer es fotosíntesis. Y otro aspecto importante que pasa aquí en la Tierra es que ya tenemos más oxígeno. O sea, era una atmósfera reductora con poco oxígeno a ir cambiando. Miren que el paso de acá al primer fósil son 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de 5 horas, entonces multipliquen esto por 5. O sea, podemos decir que aproximadamente la Tierra se originó hace 4,5 millones de años y el primer ser vivo se originó aproximadamente hace 3.500 o 3.800 millones de años. El primer ser vivo tendría esa edad. O sea, nuestra respuesta es que ¿cuánto sería el tiempo en que se originó el primer ser vivo? Hace aproximadamente 3.500 a 3.800 millones de años atrás. Y para que se dé el siguiente paso del siguiente ser vivo capaz de tomar, de producir su propio alimento similar como las plantas. No es una planta, pero tiene pigmentos. Puede hacer fotosíntesis. Pasa 1 hora. O sea, pasan 187.500 millones de años, ¿no? Avanzamos en el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas más, ya tenemos diversidad de individuos, alta cantidad de oxígeno en la atmósfera, seguimos avanzando, unas horas más, y aquí miren que aparecen los primeros organismos eucariotas. Estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de años atrás. Tenemos las primeras células eucariotas, o sea, las primeras células que tienen un núcleo. Células más complejas que esto. Entonces lo que yo quería mostrarles es que los organismos complejos no aparecen aquí al principio, sino que van apareciendo es al final, ¿no? Aquí avanzamos y aparecen los primeros animales, los organismos pluricelulares más antiguos. No sé si ustedes alcanzan a ver acá, esto es un fósil, ¿no? Más o menos de unos 400 millones de años de antigüedad y aparecen los primeros, este tipo de organismos. Ya vemos que las células tienen otras características, porque en este caso un organismo de estos que tiene concha, vamos a ver que las células son especializadas para poder secretar estas otras sustancias. Avancemos más años y encontramos las plantas, ¿no? Las plantas colonizan tierra firme y eso ya me muestra que ya la tierra ha sufrido otro proceso, que es un proceso más de secado. Encontramos grandes áreas secas, o sea que las plantas aparecen, ¿no? Y posteriormente tenemos las plantas con flores, cambian las condiciones, alta concentración de oxígeno en la atmósfera, y ahí viene lo que ustedes conocen como los dinosaurios, ¿no? Época de los dinosaurios, era de los dinosaurios. Estos animales enormes que se extinguieron también en este periodo antes del hombre.
Y tenemos en los últimos minutos ya, finalizando el día, el aparecimiento del primer Homo. Entonces, lo que nos dice la literatura es que el ser vivo, el Homo sapiens como Homo sapiens, no alcanza a tener 1.000.000 de años, ¿ok? En términos generales es bastante nuevo. Y finalizando aquí, lo que vemos nosotros es que todo este proceso es un proceso gradual y altamente complejo, ¿ok? Vamos a parar por aquí.